Y como decía Miguel hace instantes, es momento de recibir al director de Factum, Eduardo Botinel. Y el tema de hoy, la aprobación o evaluación que hace la gente de la actuación del presidente respecto y el gobierno en particular del tema seguridad pública. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. ¿Qué apreciaciones tenemos entonces de esta pregunta que le han hecho a la ciudadanía, a los consultados, a los encuestados? Bueno, primero el tema seguridad pública viene siendo una preocupación de la población que de alguna forma estuvo en un nivel, en un lugar, digamos, más relegado de lo que era habitualmente en los últimos años, producto de la pandemia. Cuando la pandemia empieza a desaparecer como preocupación, obviamente lo primero que emergen son los temas económicos desde la propia pandemia, pero enseguida empiezan a aumentar la preocupación por la seguridad pública y esto ha sido permanente a lo largo del tiempo desde el fin de la emergencia sanitaria por lo menos. Lo que hicimos, y lo hemos presentado en veces anteriores, es preguntarle a la gente, bueno, ¿cuál es la opinión que tiene con respecto a la actuación del presidente del gobierno en materia de seguridad pública? Y en la encuesta que realizamos ahora en el segundo bimestre del año, del 24 de abril al 11 de mayo. Entonces, el primer gráfico lo que nos muestra es cuál es el resumen de esa respuesta, es decir, bueno, cuál es la opinión que tiene la población. Y lo que tenemos es que hay un 4% que tiene opinión muy buena, un 31% que tiene opinión buena, y eso reúne un 35% de opiniones positivas en la población. Del otro lado tenemos un 25% que considera que es muy mala y un 35% que considera que es mala, con lo cual llegamos a un conjunto de un 60% de opiniones negativas y nos queda un 5% entre opiniones neutras y no opinión al respecto. Entonces, la primera foto, digamos, de esta pregunta es que efectivamente la opinión de la población tiene un saldo negativo con respecto a la gestión del gobierno en materia de seguridad pública y un saldo negativo importante en términos de diferencias entre las opiniones positivas y las opiniones negativas. Ustedes han trabajado hace mucho tiempo con esto. ¿Se puede marcar cómo ha evolucionado esto, Eduardo? Bueno, sí. Esta evaluación por áreas la comenzamos en el tercer trimestre del 2020, es decir, cuando estábamos transitando las primeras etapas de la pandemia, o ya, digamos, ya entrando en una segunda etapa, si se quiere. Y ahí tenemos una evolución de cómo ha ido moviéndose la opinión de la población a lo largo de todo ese periodo. Y lo que vemos es que durante 2020 y 2021, incluso hasta comienzos del 2022, las opiniones positivas y las negativas estuvieron en un saldo inverso que el que tenemos hoy, salvo momentos puntuales donde estuvieron muy cercanos. En el tercer trimestre de 2020, en mayo de 2021, donde las líneas rojas, que es la visión negativa, y la línea verde, que es la opinión positiva, se tocaron. Pero hasta febrero del 2022, la línea verde, es decir, las opiniones positivas estuvieron por encima de las opiniones negativas. Se produce un cambio, que lo estuvimos analizando en ese momento aquí, en el segundo trimestre de 2022, es decir, en junio del año pasado, se da un quiebre fuerte, donde las opiniones positivas pasan de estar en un entorno, un promedio de un 52% a el entorno del 35%, y las opiniones negativas están en un promedio del entorno del 45-46% a 60-62%. Es decir, se dio un quiebre y cuando miramos la línea de junio del 2022 hasta hoy, en realidad lo que se ve es una estabilidad muy importante, es decir, hubo un quiebre que permanece. Entonces, lo que vemos es que de una opinión positiva, donde se transitó la pandemia por un lado, en medio de ese periodo fallece el ministro del Interior del momento, Jorge Larrañaga, y posteriormente a eso aparece el referéndum de la Ley de Urgente Consideración, pero también aparece el fin de la emergencia sanitaria, donde también podemos marcar que hay, en lo que decía de la línea de las preocupaciones, es decir, aumentaron la preocupación de la población por la seguridad pública y aumentó la evaluación negativa. Dado ese quiebre,
lo que tenemos hasta ahora, durante un año prácticamente, es una estabilidad importante en un saldo negativo para el gobierno. Hemos visto en consultas anteriores, Eduardo, que dependiendo del voto de las elecciones pasadas es la injerencia en la opinión. ¿Qué pasó en esta consulta? ¿Sucedió como en veces anteriores? Bueno, sí, digamos que en ese sentido no tenemos novedades, ¿no? El agua está partida. El agua está partida y en este caso puntual aparece muy fuerte desde el lado del Frente Amplio, pero aparece un dato importante con respecto a los propios votantes de la coalición. El gráfico que vamos a ver lo que muestra es, la barra de la izquierda es el total, ¿no? 60% de opiniones negativas, un 35% positivas y un 5% neutral. La barra del medio es dentro de los votantes del Frente Amplio. El 88% de los votantes del Frente Amplio evalúan negativamente la gestión del gobierno y hay un 9% que la evalúa positivamente. Después vamos a ver la evolución que ha tenido todo esto, no despierta sorpresas. Tampoco hay sorpresas en la otra, pero sí hay un llamado de atención. ¿Qué es lo que muestra la última barra? Bueno, el 39% de quienes votaron a los partidos de la coalición en octubre del 2019 evalúan negativamente la gestión del presidente y del gobierno en materia de seguridad pública y el 55% la evalúa positivamente. Tiene un saldo positivo dentro de los propios votantes, pero casi 4 de cada 10 lo evalúan negativamente. Esto no es nuevo tampoco, porque así como vimos que había estabilidad, vamos a ver también la evolución que ha habido en las evaluaciones positivas y negativas por cada uno de los bloques, pero sí es un llamado de atención, digamos, para el gobierno en que su propio electorado, así como hablábamos, bueno, en muchas de las preguntas que hemos hecho, hay un parteaguas por el voto de octubre de 2019, ese parteaguas mostraba como barras invertidas, ¿no? Donde, por ejemplo, 8 de cada 10 o 9 de cada 10 votantes del Frente Amplio opinan negativamente, 8 o 9 de cada 10 votantes de la coalición evalúan positivamente. En este caso no se da con esa magnitud las diferencias, porque existe dentro de los propios votantes de la coalición evaluaciones negativas en esta materia. Ahí ya estás hablando de lleno de la evolución interna, entonces. Bueno, lo que podemos ver en la evolución que ha tenido en este tiempo marca las opiniones positivas, ¿no? Lo que muestra las líneas es la de arriba, es cómo evolucionaron las opiniones positivas de los votantes de los partidos de la coalición. Y la línea de abajo, la amarilla, es cómo evolucionó las opiniones positivas de los votantes del Frente Amplio. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La línea del Frente Amplio tiene algunos movimientos de 2020, 2021, con momentos de bastante evaluación positiva para lo que son los votantes del Frente Amplio, un 25% que alcanzó en septiembre de 2021. Luego se estabiliza en el entorno del 20 y desde febrero, del 2022 en adelante, lo que vemos es que hay un descenso sistemático de 20% hasta el 9% actual, leve, pero ubicándose en un piso, digamos, prácticamente menos de 1 de cada 10 o 1 de cada 10 votantes del Frente Amplio evalúan positivamente. El cambio más importante se da en los votantes de la coalición, que es lo que explica la caída que analizamos anteriormente. Cuando en junio del 2022 se da ese quiebre, que se invierte en las líneas, se explica a partir del comportamiento o de la opinión que tienen los votantes de la coalición. Si nosotros miramos hasta noviembre de 2021, entre 8 de cada 10, o en el entorno de 8 de cada 10 votantes de la coalición tenían una opinión positiva. Esto cae y se ubica más o menos en la mitad, un poquito más en algunas mediciones, ¿no? Ha tenido oscilaciones, pero podemos establecer una línea de más o menos 50 al 55% de las opiniones positivas dentro de los votantes de la coalición. Esto es importante para marcar por qué se dio el quiebre que veíamos antes. El quiebre se da no por la pérdida en el Frente Amplio, sí hay un descenso, pero sobre todo se da porque los propios votantes de los partidos de la coalición cae la opinión positiva. Y el siguiente gráfico va a mostrar el inverso, es decir, cómo evolucionaron las opiniones negativas. Y acá sí lo que vemos es, al revés, la línea amarilla está arriba, son las opiniones negativas de los votantes del Frente Amplio, y ahí vemos que en los últimos meses no hay cambios. Las opiniones negativas han oscilado entre el 86 y el 88%. Sí hubo un incremento antes. En los votantes de la coalición
se produce un aumento sistemático de las opiniones negativas desde julio del 21 a junio del 22. Es decir, hay un crecimiento leve que se da en los propios votantes de los partidos de la coalición, en las opiniones negativas, pero da un salto fuerte entre febrero del 22 y junio del 22. Y el último año, es decir, de junio del 22 hasta el segundo bimestre de este año, lo que vemos es pequeñas oscilaciones, pero mucha estabilidad en las opiniones negativas. Entonces, un poco, para redondearlo, digamos, tenemos un aumento de la preocupación de la población por la seguridad pública. Es decir, hay preocupación de la población y hay un problema para el gobierno, porque las evaluaciones están siendo negativas, se han estabilizado en una visión negativa y si bien es una buena noticia, digamos, no se incrementan las opiniones negativas, no ha logrado tampoco que descienda, ¿no? Entonces, esto de alguna forma presenta un desafío pensando sobre todo en lo que viene hacia el año que viene. Sí, estaba pensando para mis adentros, como se dice, tema agua potable, tema agua corriente, agua potable, tema seguridad pública para el nuevo gobierno que asuma, si es de la oposición o si es la continuidad de esto. La gente se decepcionó, me parece, viendo esta evolución. Bueno, como que tenía una expectativa que quedó estabilizada por la pandemia. Y terminada la pandemia, dice, y después cuando no lo vio... Bueno, efectivamente... Puede ser una lectura. Pero efectivamente cuando uno analiza todos los indicadores, lo que se ve es que la pandemia de alguna forma ofició de paraguas para un montón de preocupaciones que quedaron latentes, digamos. Bueno, cuando la pandemia desaparece, afloran esas necesidades, y es lo que hoy está sucediendo en este tema. El otro punto que es importante señalar, digamos, de cara a este año que viene, las elecciones y el próximo gobierno, es qué sucede en términos económicos, ¿no? Que también con la sequía y los efectos de la sequía sobre la economía. Es así. Muchísimas gracias, Eduardo. Por favor, muchas gracias a ustedes.